Bueno, familia, buenos días. Qué bueno encontrarnos de nuevo acá y tener la bendición de poder compartir la palabra del Señor el día de hoy. Históricamente se habla mucho, o hemos hablado mucho y escuchamos mucho hablar de la conversación persona a persona. Digamos, es como la principal forma en que los seres humanos interactuamos con los demás, ¿no? Uno a uno. Esa comunicación uno a uno como personas, como seres humanos es muy natural. Y la vemos no solo en nuestras relaciones personales, sino la vemos en la política, la vemos en la iglesia, la vemos, cuando tenemos un problema con algún hermano, la Biblia nos pide que hablemos uno a uno, personalmente, individualmente, con esa persona. También tenemos estas comunicaciones uno a uno con nuestros padres o con nuestros hijos cuando algo sucede. En algunos casos será padre, madre, hijo, pero normalmente es uno a uno. La idea es que en estas conversaciones uno a uno haya una relación íntima entre cada una de las personas, que ese momento sea personal, sea individual, que de tal forma que cada persona saque algún provecho de ese momento. El diálogo, como les decía, uno a uno es una conversación básica entre los seres humanos. Es el principio, digamos, fuente de toda relación humana. Pero imagínense ustedes tener la oportunidad de tener una conversación uno a uno con Dios. Una conversación uno a uno con Dios. No les voy a decir que lo podamos ver porque vamos a terminar muertos, pero la idea sería que pudiéramos tener un momento donde pudiéramos preguntar y responder, donde Él pudiera también compartir con nosotros su sabiduría, su conocimiento. E imagínense que Él nos hiciera una pregunta. ¿En qué o quién confías cuando la vida se pone difícil? O también que nos pudiera preguntar, ¿con quién compartiste sin miedo y con total confianza algún evento importante que haya pasado de tu vida en las últimas 2 semanas? Para ir más específico. Piénsenlo ustedes. ¿Con quién o a quién tienen la confianza absoluta de contarle una cosa muy personal con la que ustedes puedan hablar uno a uno y saber que lo pueden hacer en confianza? Piénsenlo. Entonces él les diría, bueno, alguien con tu familia, con un amigo, ¿con cuál de ellos? ¿Por qué con ellos? Y entonces si nos apuramos a responder, ¿a quién en nuestro día a día le podemos compartir nuestras cosas personales? Podríamos decir que yo diría, no, Señor, contigo todos los días, cada vez que me pasa algo, voy a ti y lo comparto contigo porque en ti confío. Eso sería lo ideal, ¿no? Ese sería como el proceso ideal en nuestra relación personal con Dios. Pero la verdad es que Dios conoce nuestros corazones y puede que nuestra respuesta sea completamente cierta o parcialmente cierta. Es cierto, ¿no? Somos humanos y puede ser que no tengamos a Dios como prioridad en determinados momentos, que por alguna razón nos olvidemos que Dios es todopoderoso y que está con nosotros en todo momento. Para pensar abordar bíblicamente este tema, quisiera primero que todo que busquen sus Biblias. Si alguien no tiene una Biblia, seguramente en una silla del lado va a tener una Biblia y vamos a usarlas. Y por ahí si hay algún hermano, alguna persona que ve que alguien está teniendo dificultad en encontrar un versículo en la Biblia física, por favor ayúdenos, ¿sí? Estemos pendientes también de los demás. Y vamos a empezar. Vamos a buscar Juan, capítulo 11, versículos 3 al 6. Mientras ustedes lo buscan, les voy a contar un poco de qué se habla aquí. Aquí vamos a encontrar a Lázaro, que es uno de los personajes principales, Marta y María. Si ustedes recuerdan a Marta y María, son aquellas mujeres que recibieron a Jesús. Marta, cuando reciben a Jesús en su casa, María se postra a los pies de Jesús y Marta le hace un reclamo a María de por qué no le está ayudando, mientras que Marta se mueve por toda la casa haciendo todas las cosas que tiene que hacer. María está sentada a los pies de Jesús escuchando su palabra. Y Marta le dice, Señor, ¿te parece bien que María no me esté ayudando? Y Jesús le dice, literalmente le dice, Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Se refería a estar sentada escuchando su palabra ante sus pies. Ahora sí, vamos a Juan, capítulo 11, versículos 3 al 6. Dice,
Enviaron pues las hermanas para pedir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Sabemos que en este caso Lázaro es el que está, digamos, gravemente enfermo. Pero fíjense lo que está diciendo Jesús, ¿no? Dice, está recibiendo la noticia de que está enfermo y aún sabiendo que está enfermo, decide quedarse 2 días. Obviamente es Jesús, ¿no? Sabemos que tiene todo el conocimiento de la verdad y sabe lo que va a pasar y lo que viene. ¿Y por qué lo hace? Pero también si lo leemos desapercibidamente, quizás nos preguntemos, ¿cómo que una enfermedad va a darle gloria al Hijo de Dios? ¿Qué sentido tiene, no? Que ya lo vamos a ver más adelante, porque no solo le va a dar gloria al Hijo de Dios, sino que le va a dar entendimiento a las personas que están allí. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Así que aún así, veamos cómo se acerca María y Marta, ¿no? Y le dicen, el que amas está enfermo. No está hablando de cualquiera. Está hablando de alguien al que tiene la certeza de que Jesús ama. Es alguien al que Jesús realmente quiere de corazón. Y esta parte también es importante. Hay una hermana que dice, esta parte de la película es importante, no se la pierdan. Así que esto ténganlo presente. Y aún sabiendo que está enfermo, entonces decide quedarse 2 días. Dice, bueno, pero Señor, si está enfermo, tú sabes que lo amas, ¿por qué te vas a quedar 2 días? Veamos qué va pasando. Más adelante en el versículo 7 dice, luego después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, a nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. De nuevo volvemos, ¿no? ¿Cómo así que Jesús se alegra porque alguien ha muerto? Entonces como que es de pronto contradictorio, ¿no? Parecería que quizás nos está como bromeando, ¿no? Es como que ustedes se él está feliz de que esté pasando que Lázaro se haya muerto. ¿Qué está pasando, no? Está hablando de que Lázaro lo ama, entonces. Pero además quiero resaltar 3 puntos muy, muy especiales en este punto. Y el primero es, Jesús sabe que a dónde va, no lo quieren. Bueno, en realidad lo quieren, pero lo quieren muerto. Entonces, él aún así decide ir. Segundo punto. Sus discípulos claramente, preocupados justamente porque lo quieren muerto, le dicen, bueno, Señor, otra vez vamos a ir a arriesgarnos. Y les dice, sí, pero si yo soy la luz y ustedes caminan con la luz, vamos. Después, Jesús sabe que su amigo, el que ama, Jesús, el que ama a su amigo, ha muerto. Pero parece estar tranquilo porque sus discípulos no entienden cuando él le dice que está descansando. Pues parece que Jesús está muy tranquilo, ¿no? No transmite alguna emoción que los haga pensar a ellos que él se ha muerto. De hecho, le toca aclarar que en realidad está muerto y que se alegra por llevarlos allá, porque van a descubrir la verdad, van a dar el paso siguiente a oír la palabra del Señor. Seguimos. Cuando Jesús llega a Betania, con todas las personas que lo acompañaban en ese momento, antes de entrar al pueblo o a la ciudad, se encuentra con una escena pues bastante de duelo, ¿no? Una escena donde están hombres y mujeres llorando, se encuentra a Marta y a María también muy entristecidas, y a la primera que se encuentra es a Marta, y esta es la conversación que tiene con ella. Vamos a leer Juan 11, 21, 27. Síganme por favor en la lectura. Juan 11, 21, 27. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero.
le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le pregunta Marta. Y le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Qué hermoso pasaje es este. Primero, Marta, de alguna manera, como que cuestiona a Jesús, ¿no? Le hace como un reclamo como de, bueno, si tú hubieras estado aquí, esto no estaría pasando, no estaríamos pasando por este momento. Y Jesús le dice, bueno, tranquila, tu hermano resucitará. Y ella le dice, bueno, sí, va a resucitar, pero en el día postrero. Y él le dice, no, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y yo les pregunto a ustedes, ¿creen esto? Se aplica para nuestra vida, aunque no tengamos quizás a un muerto hoy esperándonos en casa, gracias a Dios. Pero también aplica para nuestra vida en todo momento, en todo tiempo y lugar. ¿Creemos esto? Si lo creemos, sigamos para adelante. De nuevo volvemos a la duda de Marta o el reclamo que le hace a Jesús. Señor, si hubieras estado acá, quizás esto no hubiera pasado. Y quiero hacer como una pausa en la historia para que hablemos sobre la fe, justamente sobre estas situaciones que nos pueden poner en duda o que pueden nublar nuestra mente, nuestra mirada y perder la vista del Señor. Busquemos en sus Biblias, sin perder Juan 11, el Salmo 23, por favor. Sin perder Juan 11 porque vamos a volver. Salmo 23. Y vamos a leer el versículo 4. Ese versículo dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Cuando hablamos en geografía de un valle, hablamos de una zona más baja que se encuentra entre las montañas y que puede ser una planicie o no necesariamente. Entonces resulta que los valles, como en este caso lo cuenta David, es como esa intersección entre dos montañas donde se encuentran los árboles, las montañas y no podemos tener una vista amplia del panorama. Es decir, si subimos a alguna de las montañas vamos a tener una visión amplia, pero si bajamos al valle nos quedamos a ver básicamente lo que podemos tener al frente. Entonces, justamente cuando dice David, aunque ande en valles de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Entonces aquí David tiene la certeza de que aunque ande en momentos de dificultad, Dios va a estar con él. Y después vamos a leerlos en los siguientes salmos que David insiste mucho en que está en la presencia del Señor y que él está con Dios y que Dios está con él. Y lo vamos a, digamos, aquí lo está afirmando y luego lo vamos a ver cómo lo vive. David tiene puesta su fe en el Señor. Y así como Jesús le preguntó a Marta si creía, les pregunto a ustedes de nuevo, ¿ustedes creen que Dios está con ustedes también en las dificultades? Espero que sí. De este pasaje podemos aprender que David además nos muestra que aunque pasemos por dificultades, Dios está con nosotros. Y capaz que no encontremos la respuesta tan pronto estemos orando con Él, o que capaz la respuesta a nuestros problemas y la solución nunca llegue. Pero no quiere decir que Él no esté ahí. Capaz esa respuesta justamente nos está diciendo qué es lo que debe pasar y cuál es su voluntad. Pero para poder entenderla debemos tener una relación uno a uno con el Señor. Poder hablar uno a uno para saber qué piensa Él, qué quiere Él de nosotros y nosotros poder entender qué hacer con nuestra vida, básicamente. Vean lo que dice más adelante. No, recuerden el primer pasaje de ese salmo. Salmo 23, 1 dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. Lo que quiere decir que ese salmo empieza diciendo, con el Señor lo tengo todo, no me falta nada.
Y no estamos hablando de cosas materiales, que seguramente sí. Estamos hablando de toda la paz, tranquilidad y gozo que podemos tener aún en la dificultad, que tenemos seguramente cuando tenemos momentos de alegría, de felicidad, de logros, pero que también deberíamos tener cuando tenemos momentos de dificultad. Seguramente, quizás ahora no estemos pasando por un momento de dificultad, pero no sabemos qué va a pasar mañana. Y la idea es que nuestra fe, como está hoy fortalecida, mañana en ese momento de dificultad esté aún más fortalecida. Pero eso solo lo vamos a saber y lo vamos a lograr cuando tengamos una relación uno a uno con Dios. Por eso es tan importante poder estar uno a uno con Dios en nuestra vida diaria. No una vez a la semana los domingos, no una vez a la semana entre semana en los GHs, sino durante todos los días de nuestra vida. De hecho, les diría que cada hora de nuestra vida, porque tantas cosas nos pasan en el día, que quizás por ahí alguna nos hace olvidar de Él. Tanto en las oraciones podemos decir cuando salga de casa y cuando entre, cuando duerma, en cada una de las cosas que nos pase a diario. Y cuando lleguen esos pensamientos derrotistas, pensemos en esto, ¿verdad? Versículo 6, que dice, bueno, antes, hay dos maneras posibles de atravesar justamente esos dos momentos, ¿no? Que es más o menos los que le estaba diciendo. Una, solo y vulnerable, esperando que todo pase por encima y me atropelle. O dos, con Dios fortalecido y expandiendo mi fe, esperando en Él, descargando mis pensamientos, mis dudas, mis temores, mis dolores, mis alegrías en Él. Siempre buscándolo a Él como nuestro principal refugio. Y ahora sí, vayamos al versículo 6. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Todos los días de mi vida. Yo les pido que pensemos todos los días de nuestra vida en el Señor. Quizás cuando tengamos una situación laboral que no podemos resolver, o cuando estemos en la búsqueda de algún trabajo, o pasando por alguna necesidad, o disfrutando de las bendiciones del Señor, también acudir al Señor para darle gracias, como cantábamos hace un momento. Cada cosa que nos pasa, como bien lo dice la palabra, tanto buena como mala, es de bendición para quien lo ama. Todas las cosas hacen bien para quien lo ama. ¿Y ustedes aman al Señor? Me imagino que sí, lo aman. Así que cada cosa que pase, no olviden, cosa buena o mala, va a ser bien. O quizás buena o no tan buena, que podamos percibir, hacen bien para los que le aman. Pues vamos a Juan 11. Vamos a Lázaro. Juan 11, 33, 43. Y aquí la palabra del Señor dice. Acuérdense que veníamos hablando de cómo Marta le hacía como un reclamo, entre comillas, a Jesús, ¿no? Después Jesús dice, en el versículo 33, dice, Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde lo pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro muriera? Y este último versículo refleja mucho la humanidad de nosotros como humanos. Porque siempre hay alguien que dice, ay, esto se hubiera podido hacer mejor, ay, este letrero hubiera quedado mejor así, ay, aquí hubiéramos podido hacer esto mejor, pero bueno, ya no se hizo. Y es nuestra humanidad, así somos. Y siempre buscamos ser mejores, pero capaz hay momentos para todo. Quizás en este momento de la humanidad de este versículo dice, bueno, sí, quizás si él hubiera estado aquí capaz, ¿y será que si le devolvió la vista a un ciego no le puede volver la vida? Y viene parte un poco de cómo nosotros vemos la realidad, ¿no? Siempre con una mirada crítica quizás, no una crítica constructiva, como deberíamos verlo todo. Y algo que quiero resaltar para no perder el foco y es cuando dice Jesús lloró. Entonces, Jesús lloró y aparte estaba conmovido, lo dice la palabra, lo que quiere decir que había una relación muy personal con Lázaro y su familia. Había una relación de amor que Jesús lloró, dice en la palabra, en la Biblia dice que Jesús lloró 3 veces.
Una en ese momento, otra en el Monte de los Olivos y otra cuando clama por Jerusalén. 3 veces lloró. Y una de esas veces lloró viendo el dolor de la muerte que producía la muerte de Lázaro. Justamente si lloró Jesús en este momento, entonces es porque había una relación muy fuerte con él. Y al ver a esas personas sufrir, tenemos que pensar también en que realmente había una conexión personal. Había un uno a uno. Jesús había tenido una relación con Marta y María. Jesús había tenido una relación uno a uno con Lázaro. Si no, esa relación no se hubiera fortalecido y él no los hubiera amado de la nada, sino que había una relación construida. ¿No nos pasa a nosotros eso día a día? No tenemos a alguien al que amamos definitivamente, a un amigo, a un hermano, a la esposa, al hijo, en fin. ¿Cómo se construye esa relación? Bueno, uno a uno. No es que apareció de la nada, o quizás sí, pero se construye uno a uno, como nuestra relación con Dios. Y entonces, ¿se acuerdan cuando hablábamos de que Jesús les dijo a los discípulos que iban a ir a Betania y él le dijeron, pero Señor, otra vez nos vamos a poner en riesgo? Y Jesús dice, sí, vamos. ¿Y qué hizo Jesús? Fue por la relación que tenía con Lázaro, fue por su familia. Él decidió poner en riesgo su vida en ese momento. Pero más adelante, recuerden bien que él amaba a Lázaro y amaba a Marta y a María. Pero más adelante, él muere en una cruz. Él entregó su vida por ti, por mí, por todos nosotros y ojalá por muchos más. En la cruz murió. No solo la puso en riesgo, sino que realmente murió, se entregó. Y yo les pregunto a ustedes si ese amor no es más grande que cualquiera. Si fue capaz de poner en riesgo su vida para ir a visitar, para ir por Lázaro, hoy entregó su vida, la entregó en la cruz por cada uno de nosotros, murió por nosotros. No solo nos amaba, realmente un amor que no podemos entender. Por eso Dios entregó a su Hijo unigénito, de tal forma, porque amaba al mundo de una forma que no podemos describir. De tal forma amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. De tal forma, no dice qué tamaño, dice de tal forma entregó a su Hijo. Por encima de cualquier cosa. Juan 11:39. Veamos qué pasó con Lázaro. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven afuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto de sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. ¿Recuerdan cuando les dijo a los discípulos que se alegraba porque ellos iban a poder creer? Justamente era por eso, porque él sabía lo que venía. Y él sabía que si ellos lo veían, no solo sus discípulos, sino todas las personas que estaban alrededor, escuchaban, sabían que él era el enviado de Dios. Y se iban a convencer por completo si algún momento tenían alguna duda. Pero imagínense que durante todo esto, también Marta le vuelve a decir, no, pero Señor, y ya han pasado 4 días. Y le dice, bueno, pero no te había dicho que creas, que si crees, verás la gloria de Dios. Vemos a Marta de nuevo dudando, a pesar, es que ¿quién se va a imaginar que va a llegar el Señor y va a revivir a mi hermano? Todavía tiene la duda, pero el Señor lo ratifica. Te lo dije, te lo estoy diciendo. Cree, cree. Sabemos que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y el siguiente paso es creer. El primer paso es oírla, y ellos ya la habían oído. El siguiente paso es creerla, como muchos
de nosotros lo han hecho y como muchos lo harán. Como muchos ya han decidido dar el siguiente paso de arrepentirse y bautizarse. Pero lo primero es oírla y después creerla. Fíjense, Marta todavía lo dudaba. Seguramente mucha gente que lo vio también lo dudó. Decía, bueno, no sé, por eso él lo dijo en voz alta, para que creyeran, porque necesitaban verlo. ¿Cuántas veces habremos oído sobre Dios, sobre Jesús, sobre el Espíritu Santo y las posibilidades que existen al entregar nuestra vida a Él y todavía lo dejamos pasar? Quizás muchas personas en nuestras familias saben de Dios y dicen, sí, gloria a Dios, gracias a Dios, o Dios quiera, pero son palabras. ¿Y qué pasa en sus corazones? ¿Viven realmente gloria a Dios? ¿Viven realmente el si Dios quiere? Y nosotros que estamos aquí, ¿realmente lo vivimos así? ¿Lo entendemos? ¿Lo comprendemos? ¿Ponemos nuestra vida al servicio de su palabra? Llegará un día en el que ya no habrá, ya llegará un día en que ya no habrá más llanto ni dolor y el Señor mismo, como dice la palabra, enjuagará las lágrimas de tus ojos. El versículo exactamente dice, enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y esa es tu seguridad. Esa es mi seguridad. Y así debemos confiar y vivir cada día con fe. Como David lo escribió, sabiendo que Él es nuestro pastor y que no nos va a dejar que falte algo. Y si algo nos falta, llegará el momento en que nos lo va a dar. Y si algo no nos llega, es porque Dios está trabajando en nuestra fe. Está construyéndonos cada día. Está haciéndonos mejores cristianos. Está haciendo que nuestro corazón lo acepte y viva por completo con Él y para Él. Ahora, si estuviéramos de nuevo en un encuentro con Dios, uno a uno, una conversación, un diálogo frente a frente, y Él les preguntara, ¿en qué o quién confías cuando la vida se pone difícil? Espero que podamos responder con absoluta verdad y convicción en ti, Señor. Dios los bendiga y gracias por escucharme.